Xacobeo 2021. Caminos del Norte. Los caminos que te descubren. Apóstol de Jesús y uno de los testigos de su resurrección, predicó el Evangelio por las lejanas tierras de Hispania, casi hasta los confines del mundo conocido. Asesinado cruelmente a manos de Herodes a su regreso a Jerusalén en su búsqueda por encontrar a María, sus discípulos trasladaron sus restos a Galicia, concretamente hasta Iria Flavia, actual Padrón. No sería hasta el año 813 cuando su tumba fue hallada por el ermitaño Pelayo tras divisar unas misteriosas luces sobre un monte deshabitado. Después de que el rey Alfonso II ordenara construir un santuario sobre el sepulcro del apóstol, actual catedral, los milagros fueron sucediéndose en su entorno, y su influjo fue tal entre el cristianismo que derivó en las primeras peregrinaciones masivas ya por el siglo XI. Durante los siglos posteriores se redactó el Códice Calixtino, la primera guía del peregrino, y el Papa Calixto II concedió a la Iglesia compostelana el jubileo pleno del Año Santo, el Xacobeo. Los años Xacobeos son aquellos cuyo 25 de julio coincide en domingo y ofrece indulgencia a los fieles cristianos que cumplan determinadas acciones y oraciones religiosas en su visita a la catedral de la ciudad santa de Compostela. Sobre el puente internacional de Santiago y el río Bidasoa, con brisa marinera, partimos desde Irún para iniciar la andadura del camino vasco del interior. A través de caseríos, ermitas, ovejas laxas, manzanos, pinos y robles, sentimos cómo nos invade la añoranza mientras cruzamos Oiartzun y Astigarraga, dirección Hernani, un buen lugar para reponernos de los primeros pasos, y desde donde retomaremos nuestro camino por territorio Lasartearra, junto al río Oria, pasando por Andoain camino a Tolosa, antigua frontera de Castilla con el Reino de Navarra, ciudad histórica con amplia gastronomía autóctona, al igual que su vecina Ibarra, y paisajes de ensueño. Los prados, caseríos y viejas calzadas de Goierri nos harán más llevadera nuestra llegada a Beasaín, pueblo industrial que destaca por la fabricación de trenes, pero también por su gastronomía. Aquí tendremos que afrontar una subida interminable desde Zeraín hasta Izcorri, pasando por el túnel de San Adrián, mientras observamos al fondo la gran llanada alavesa. Descendemos ahora hasta la fortificada Salvatierra, ciudad donde ya comenzamos a apreciar el característico arte románico y donde la decoración paisajística se torna agraria con extensos campos de cultivo. Nuestro constante caminar nos ha traído a Vitoria, ciudad medieval, tierra de dólmenes, y cuyo casco histórico en forma de almendra es patrimonio de la humanidad. Buscando el río Ebro, llegamos ahora a la Puebla de Arganzón. Las plantaciones de viñedos que la envuelven nos anuncian la proximidad a la ciudad riojana de Haro, con sus colosales bodegas custodiando sus grandes vinos. Un lugar ideal para hacer un alto en el camino y reponer fuerzas antes de proseguir hacia Santo Domingo de la Calzada, donde cuenta la leyenda que Domingo García demostró la inocencia de un peregrino condenado al hacer cantar a una gallina asada. Este magnífico entorno histórico, rodeado de murallas y conventos, será el punto de encuentro con los peregrinos del camino francés. La localidad guipuzcoana y fronteriza de Irún y el río Bidasoa son testigo del comienzo de una singladura de más de 800 kilómetros en compañía del mar Cantábrico hacia nuestro destino, Santiago de Compostela. Pronto llegamos a Donostia, San Sebastián, la bella Easo, ciudad que hechiza y enamora, elegante y diversa, y diseñada a lo largo de la historia a partir de marineros llegados de tierras distantes. Dirección a Orio, sobre una antigua calzada, tras pasar por el único pueblo pesquero sin puerto, divisamos Zarauz, localidad de gran afición surfista e interminable playa, y donde yace la tumba del peregrino desconocido. Es hora de adentrarnos ahora en la villa de Getaria Pesquera,
cuna de grandes marineros como Juan Sebastián Elcano y célebres diseñadores como Balenciaga. Es aquí, en Deva, donde el peregrino ha de afrontar la etapa más dura de Euskadi, sorteando la empinada ladera del Monte de Arno, cordillera fronteriza entre Guipúzcoa y Vizcaya, para después caer en descenso hasta los ríos Lea y Artibai, protagonistas de la etapa al paso por Marquina-Semain entre calzadas medievales y robles milenarios. Pero aún nos queda remontar y así alcanzar Guernica-Lumo, donde aún se pueden observar los restos del bombardeo del 26 de abril de 1937. Sendas de media montaña, caseríos y pastizales van transformando el paisaje al paso por los municipios de Mújica y Morga y el valle de Asua, hasta llegar a Lezama, la ciudad de las 7 calles, cuyo génesis recibió su carta foral en el año 1300. El Monte Abril es ahora el último obstáculo para entrar en Bilbao. Atravesar Bilbao a pie es sin duda la opción más recomendable de vivirlo en toda su esencia, especialmente el trayecto por el casco histórico o bien visitando el Museo Guggenheim. Sin apenas darnos cuenta, el encanto de Bilbo nos transporta a la desembocadura de la ría de Nervión, donde rápidamente divisamos el centenario y emblemático puente colgante de Portugalete, que se eleva como un imponente pórtico al mar. En nuestra próxima etapa, la compañía de la gente amable de Poveña y un magnífico día de playa nos servirán para llevarnos un agradable regusto de Euskadi mientras nos alejamos de este encantador lugar por el trazado de un viejo tren minero para caer en brazos de Cantabria. En Castro Urdiales podremos deleitarnos con una exquisita gastronomía autóctona, descubrir la magia de su casco antiguo y posteriormente de una travesía natural que nos conectará con Laredo, donde comienza a ser patente el influjo del arte románico, como la parroquia de Santa María, una joya que refleja las aptitudes de los maestros canteros de la Trasmiera. Al final del día, las cálidas luces de Güenes atraen el cansancio peregrino, quien después de reponerse durante la noche, amanece embelesado por la bella bahía de Santander. El camino ahora nos depara un largo recorrido para llegar a Queveda, Santillana del Mar, un lugar que nos traslada en el tiempo con paisajes de ensueño, especialmente si lo contemplamos en tren en su tramo desde Boo de Piélagos a Mogro. Cautivado por las vistas, nos adentramos ahora en una comarca con lugares de obligada visita si queremos conocer su rica arquitectura o las cuevas de Altamira. Tras pernoctar en Comillas, última localidad cántabra, y después de cruzar hasta Tres Rías, Unquera nos dará la bienvenida a tierras asturianas tras pasar por el río Deva. Nos quedaremos sin palabras para describir el impresionante conjunto monumental de la Villa de Llanes, una experiencia ineludible antes de partir rumbo a San Esteban de Leces, donde atravesaremos el concejo de Ribadesella y la isla, y cuyos obstáculos naturales nos van separando del mar hasta la llegada a Sebrallo. El peregrino puede aquí decidir si prefiere dirigirse a Oviedo buscando el camino primitivo o continuar por el camino del norte. Sin desviarnos de nuestra trayectoria, llegamos a Gijón, donde su brisa atlántica nos induce a un placentero caminar por el paseo marítimo. Nuestra próxima etapa en Avilés deberá ser algo más activa, para dejarnos fascinar con la magnificencia de su renovado centro histórico y partir después hacia Soto de Luiña por la ruta costera del Camino Real de las Bellotas, la predilecta de los peregrinos que prefieren disfrutar de sus hermosas playas y acantilados. Nuestro ya cansado caminar nos reclama una transición relajada por cada veda a través de sus sendas boscosas. A partir de Luarca, las cruces de Santiago nos acompañarán hacia la última localidad asturiana de La Caridad, y de ahí a Ribadeo, la primera etapa en suelo gallego con una travesía de especial interés por el Parque Histórico del Navia. Los eucaliptos son ahora los protagonistas en un entorno natural que se transforma mientras alcanzamos Lourenza, capital de la comarca de la Mariña Central y una de las 7 capitales que formaban el antiguo Reino de Galicia, que se extiende hasta la capital del concello, Abadín, comarca lucense que significa tierra llana, donde sus pastizales, robledales y un viejo puente de madera parecieran conformar el más representativo cuadro gallego.
Acercándonos al final de nuestro recorrido, en Vilalba debemos cruzar por los cauces del Magdalena y Trimaz, ríos peculiares de vegetación sumergida. Más tarde, en Bahamonde, de entre sus innumerables alternativas, elegiremos rumbo a Sobrado dos Monges, que será la transición elegida para finalmente enlazar con el camino francés con destino a Santiago. Muchos son los caminos de Santiago, pero bien sabe el peregrino que es él mismo quien dibuja su propia senda, quien se encamina hacia el reencuentro consigo mismo, quien señala el destino de lo que quiere ser y quien borra las huellas de lo que desea olvidar. Muchos son los caminos de Santiago, algunos largos y duros, pero bien sabe el peregrino que poco necesita para emprenderlo y poco importa la distancia cuando abunda la buena compañía. Muchos son los caminos de Santiago y bien sabe el peregrino que Compostela no es el final, sino el momento de comenzar a valorar lo que hemos ido revelando en todos y cada uno de los pasos que nos han llevado hasta ella. Xacobeo 2021. Caminos del Norte. Los caminos que te descubren.